Metrología, Unidad 2. Introducción. La metrología es la ciencia de las mediciones, que incluye el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Su objetivo es establecer estándares y patrones para garantizar la precisión y confiabilidad de las mediciones. Antecedentes. La metrología es la ciencia de las mediciones. Su primer antecedente en México data de 1857, cuando el país adoptó el sistema métrico decimal. La importancia de la metrología radica en proporcionar el marco de referencia para hacer que toda iniciativa relacionada con la normalización sea factible. Conceptos básicos. Metrología legal. Verifica patrones e instrumentos de medida en comercio, salud, seguridad pública y medio ambiente, garantizando mediciones confiables según la reglamentación vigente. Es clave para el comercio exterior, asegurando uniformidad en las mediciones entre países. Metodología científica aborda problemas teóricos y prácticos comunes a todas las mediciones, como unidades de medida, conversión de unidades, errores de medición y propiedades de los instrumentos independiente de la magnitud de la medida. Metodología tecnológica. La caracterización de materiales es uno de los pilares que sostiene el auge en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos materiales, además de las propiedades básicas como estructura morfológica, textura, color o propiedades mecánicas. Cobran gran importancia en esta revolución tecnológica. En este marco es de efervescencia tecnológica, la presencia de metrología es obligada. Uso del sistema internacional de medida. El sistema internacional de unidades es la forma actual del sistema métrico decimal y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité Internacional de Pesos y Medidas con sede en Francia. Tiene 7 magnitudes físicas básicas que son la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa. Y sus unidades básicas son el metro, el segundo, el kilogramo, el amperio, el kelvin, el mol y la candela. Sistema de medición, temperatura, presión, torsión y esfuerzos mecánicos. Los sistemas de medición abarcan métodos y dispositivos para cuantificar diversas magnitudes físicas. Entre ellos se destacan la temperatura, que se mide con termómetros, pirómetros o sensores térmicos, utilizando escalas como Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Presión. Instrumentos como manómetros, barómetros y transductores se emplean para medir presión atmosférica, hidráulica o de gases. Torsión. Se volea con torquímetros para analizar fuerzas de rotación en ejes o piezas mecánicas. Y esfuerzos mecánicos, que usa extensómetros y celdas de carga, que detectan tensiones y deformaciones en materiales bajo carga. Estos sistemas garantizan precisión en industrias como fabricación, construcción y energía. Diferencia, ventajas y desventajas de instrumentos analógicos y digitales. La representación de estos nos dice que son analógicos, que son de señal continua, muestran valores en escalas graduadas como manómetros de aguja, y los digitales, que son en señales discretas que presentan valores numéricos en una pantalla. ¿Cómo funcionan? Los digitales usan sensores electrónicos y procesadores, mientras que los analógicos están basados en sistemas mecánicos o electromagnéticos. Sus ventajas y desventajas. Las ventajas de los analógicos es que son simples, robustos y económicos. Funcionan sin energía eléctrica. Y sus desventajas son menor precisión y sensibilidad, difíciles de leer en condiciones de baja iluminación. Sin embargo, los digitales, en sus ventajas, presentan una mayor precisión y facilidad de lectura. Tienen funciones adicionales como memoria de almacenamiento, y sus desventajas son la dependencia de la energía eléctrica o baterías, y que son más costosos y tienen más fallos electrónicos. De aplicación. La metrología legal. Este término está relacionado con que los requisitos técnicos obligatorios. Un servicio de metrología legal comprueba estos requisitos con el fin de garantizar medidas correctas en áreas de interés público. La metrología industrial. Esta disciplina se centra en las medidas aplicadas a la producción y el control de la calidad. Materias típicas son los procedimientos e intervalos de calibración y la metodología científica, que se ocupa en los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medida, como la estructura de un sistema de unidades o la conversión de las unidades de medida en fórmulas. Metrología dimensional. Generalidades. La metrología dimensional es básica para la producción en serie y la intercambiabilidad de partes
Con tal propósito, esta división tiene a su cargo los patrones nacionales de longitud y ángulo plano. Tolerancias geométricas. Las tolerancias geométricas se especifican para aquellas piezas que han de cumplir funciones importantes en un conjunto de las que depende la fiabilidad del producto. Estas tolerancias pueden controlar formas individuales o definir relaciones entre distintas formas. Sistemas ISC de tolerancias. La cantidad total que le es permitido variar a una dimensión especificada se denomina tolerancia y es la diferencia entre los límites superior e inferior especificados. Al ensamblar las piezas ocurre un ajuste, el cual es la cantidad de juego o interferencia resultante de tal ensamble. Cálculo de ajustes y tolerancias. Las tolerancias geométricas se utilizan ampliamente en diversas industrias, particularmente en la automotriz estadounidense. Las principales normas utilizadas en diferentes países son las ASME y 14.5/2009 y la ISO 11001. El acabado de piezas que ensamblan en un periodo se lograba mediante prueba y error hasta lograr un ajuste adecuado. Al hacer mediciones, las medidas que se obtienen nunca son exactamente iguales, aun cuando se efectúe la misma persona sobre la misma pieza, con el mismo instrumento, el mismo método y el mismo ambiente. Medida del error. En una serie de lecturas sobre una misma dimensión constante, la precisión y la exactitud no son términos intercambiables entre sí, y los métodos estadísticos dan específicamente una medida de la precisión y no de la exactitud. Errores por el instrumento o equipo de medición. Las causas de errores son atribuibles al instrumento, pueden deberse a defectos de fabricación, errores del operador o por el método de medición. Las causas del error aleatorio se deben al operador, falta de agudeza visual, descuido, cansancio, alteraciones emocionales. Error por posición. Este error lo provoca la colocación incorrecta de las caras de medición en los instrumentos con respecto a piezas por medir. Error por desgaste. Los instrumentos de medición, como cualquier otro objeto, son susceptibles de desgaste natural o provocado por el mal uso. La mayoría de los instrumentos básicos de medición lineal o de propósitos generales están representados por la regla de acero, vernier o el micrómetro. Las reglas de acero se usan efectivamente con mecanismo de medición lineal. Para medir una dimensión, la regla se alinea con las graduaciones de la escala orientadas en la dirección de medida y la longitud se lee directamente. La clasificación de instrumentos es lineal o angular. Esto puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, en la lineal tenemos con divisiones, como lo es el metro, regla graduada, calibres con vernier, micrómetros, cabezas de micrómetros, bloques y calibres. En indirecta tenemos las esferas o cilindros, niveles, reglas ópticas, rugosímetros, comprobadores ópticos, comprobadores mecánicos, comprobadores neumáticos. En angular tenemos la directa con divisiones y con dimensión fija, transportador simple, ginómetro, escuadra o combinación, escuadra, patrones angulares, calibres. Y de forma indirecta, la trigonométrica, que son falsas de escuadra, regla de seno, mesa de seno, máquina de medición por coordenadas. Instrumentos de medición analógicos. Los instrumentos analógicos utilizan escalas fijas para mostrar. Algunos ejemplos comunes incluyen calibradores Vernier utilizados para medir dimensiones con alta precisión, micrómetros ideales para medir pequeñas dimensiones con gran exactitud, termómetros de mercurio utilizados para medir temperatura, comparadores de carátula, instrumentos que aplican pequeñas diferencias de medida a través de un ideal para obtener una lectura precisa. Bloques patrón, también conocidos como bloques de calibración, son utilizados para calibrar y verificar precisión de otros instrumentos de medición. Instrumentos de medición digitales. Los instrumentos digitales utilizan electrónica para mostrar mediciones en una pantalla digital. Estos, que incluyen calibradores digitales, muestran la medición instantáneamente en unidades pequeñas. Micrómetros digitales ofrecen la lectura rápida y precisa. Termómetros digitales proporcionan lectura rápida y exacta de la temperatura. Comparadores digitales, similar a los comparadores de carátula, pero con esta pantalla digital, muestra a medición, eliminando el alrededor del paralaje y ofreciendo mayor precisión. Bloques de patrón. Utilizando para calibrar, estos bloques pueden estar asociados a sistemas digitales que registran y analizan las mediciones con alta precisión.
Medidores de dureza. Tipos de medidores de dureza. El manómetro Shore, utilizado para medir la dureza de los materiales blandos como plásticos y cauchos. Durómetro Rockwell. Mide la dureza de los materiales y otros materiales duros utilizando un medidor diamante y esfera de acero en diámetro Brenner, utilizado para medir la dureza de los materiales y profundidad de la indentación. Materiales duros. Aplica una obra de indentación de acero y carburo. Durómetro Vickers. Similar al Brenner, por utilizar intento de diamante en forma de pirámide cuadrangular, es adecuado para materiales muy duros. Durómetro Kernop. También utilizado una identidad de diamante, pero con una forma alargada. Es ideal para medir dureza de materiales muy delgados y frágiles. Instrumentos de medición de coordenadas. Tipos de instrumentos de medición de coordenadas. CMM. Utiliza celdas táctiles y láseres para medir las dimensiones de un objeto en los ejes X, Y y Z. Son ideales para inspeccionar alta precisión en industrias como el automotriz y el aeroespacial. Máquinas de medición por coordenadas X, Y, Z. Estas máquinas pueden medir la altura, ancho y profundidad de un objeto. Utilizando tecnología de procesamiento de imágenes, pueden ser modelos contacto o sin contacto. Sistemas de medición interferométricos. Utilizan ondas de luz para medir con gran precisión las dimensiones de un objeto. Son comunes en laboratorios de metrología avanzada. Calibres pasa no pasa. Son herramientas de medición utilizadas para verificar si una pieza cumple con tolerancias específicas. Están diseñadas para garantizar que una dimensión o característica de un objeto está dentro del rango aceptable sin necesidad de medirla exactamente. Sus características principales son la función, diseño, el pasa, no pasa y el material. Como ventajas, son rápidos y fáciles de usar, no requieren conocimientos avanzados de metrología y se aplican utilizando comúnmente en producción, en masa, inspección de calidad y control de tolerancias de fabricación de piezas. Calibrador de altura. Es una herramienta utilizada para medición de alturas distantes y realiza trazados precisos en superficies planas. Características principales son su estructura, su cuerpo rígido, usa una sonda o palpador para marcar o medir, su base estable que asegura precisión al medir desde una superficie. Sus aplicaciones pues, son en trazos lineales en piezas, medición de alturas relativas y verificación de tolerancias en piezas mecánicas. Rugosidad. La rugosidad se refiere a las irregularidades en las superficies de materiales producidas durante el proceso de fabricación. Estas irregularidades afectan el desempeño mecánico, la fricción y la estática de piezas. Características. Tenemos los parámetros principales, que sería el RA, promedio aritmético, donde representa el promedio de las desviaciones respecto a la línea mediana de superficie. RZ, promedio de las alturas de los picos y valles de un tramo. RT, diferencia máxima entre el pico más alto del valle más bajo. También tenemos el aspecto visual, la rugosidad, puede influir en la apariencia de la pieza. Tipos de medición de rugosidad. Existen diferentes métodos para medir la rugosidad, dependiendo de la previsión y el contexto. 1. Métodos táctiles, que se utilizan el palpador para recorrer una superficie, ejemplo, la rugosímetros, que miden parámetros como RA, RZ y RT. Como ventajas son de alta precisión, desventajas que es más lento. Los métodos ópticos, que son técnicas sin contacto. Las ventajas no hay en la superficie, las desventajas son costosos y requieren condiciones controladas.